Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves estamos con un programa más de Crónicas de Banqueta presente junto a las 7 de la noche y hoy nuevamente se va a hacer tanto en radio como en el canal de YouTube y tenemos, pues bueno, a un gran personaje. Yo les hablaba que era parte no mexicano, ahorita van a ver de dónde, y pues bueno, fue embajador, es ex embajador de Estados Unidos en México en el periodo de Donald Trump. De verdad, muchísimas gracias. Él es Christopher Landau y de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti y a todos. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, gracias. Estoy encantado, de verdad. Yo lo platicaba hace ratito de que me siguieras en la cuenta de Crónicas de Banqueta, porque este tipo de personajes, pues bueno, uno se siente halagado de saber que tu trabajo está por buen camino. No, al contrario, para mí, pues las redes sociales para mí fueron esenciales, fundamentales durante mi estadía en México, sobre todo cuando llegó la pandemia, fue una de las mejores formas pues de comunicar, y yo te agradezco a ti por todo lo que haces en redes, por eso tienes tantos seguidores. Gracias. Y me siento muy orgulloso de ser uno de ellos. No, gracias, gracias. Efectivamente, nos agarró la pandemia. Christopher Landau, para empezar, cuéntanos un poco. Tú eres de origen, bueno, naces en Madrid, España. Sí. Y te voy a decir algo que también esto es, naces un 13 de noviembre. El 13 de noviembre, pero de 1963. Y yo, otro 13 de noviembre de 1968, casualmente. No me digas, y el presidente López Obrador, un ¿También? 13 de noviembre de 1953. Exacto, exacto. Fíjate, esto también es pues bueno, no sé si casual o parte de esta vida, Como pero sí. escorpiones. Escorpiones. Un poco, pues ya sabrán cómo somos, ¿no? Como dicen, si es que siguen los signos. Escorpión, pero naces en España, te decía. Así es. Mi padre también fue diplomático de carrera. Ajá. Y él en esa época estuvo trabajando en nuestra embajada en Madrid. Yo nací ahí en el año 63, efectivamente, pero ya nos fuimos cuando yo era un bebé. Así que realmente no puedo decir que aprendí el español en España. Volvimos a Washington, vivimos un año en Canadá, después volvimos a Washington, donde seguimos hasta que yo cumplí los 8 años, y ahí nos mudamos al Paraguay. Y ahí realmente es donde aprendí el español, a los 8 años, en el Colegio Americano de Asunción. Ya, que has estado mucho en Latinoamérica y en Sudamérica, ¿no? Porque también tu padre estuvo, después de Paraguay, en Chile y luego Venezuela. Así es, mi padre estuvo de embajador en esos 3 países, 13 años seguidos. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí quedarme 13 años seguidos como embajador en México? Pero no fue así. Pero de todos modos, durante toda mi juventud, yo pues crecí en Latinoamérica, y por eso yo creo que eso me ayudó mucho al llegar después a ser embajador de Estados Unidos en México, porque ya tenía ciertas cosas en común, digamos, de una manera cultural. Yo había visto muchos de los mismos programas, El Chavo del Ocho, escuchando a José José en la radio, otras cosas así que yo ya conocía, pues parte de la cultura mexicana desde mi niñez, y creo que eso me ayudó mucho. Ya. Y que aparte los latinos somos un poco parecidos, ¿no? Somos más cálidos, muy efusivos, ¿no? Sí, bueno, cada país tiene sus diferencias, sus idiosincrasias, pero en general yo creo que hay una cultura, yo creo que se puede decir latinoamericana o hispanoamericana, que tiene mucho en común. Obviamente, como dije, cada país tiene sus peculiaridades, pero sí, yo sí que encuentro a los latinoamericanos gente muy calurosa, gente con un gran sentido de familia. Estamos generalizando, obviamente, pero sí, yo siempre me he sentido muy cómodo, pues, entre los hispanoamericanos. Para mí, ustedes son mi comunidad, mi tribu. Yo crecí entre ustedes, y eso nunca se olvida, aunque uno
se vaya y viva largos años en otras partes del mundo. La experiencia vivida durante la juventud, yo creo que a uno lo marca durante toda la vida. Claro, claro. Y esto, pues bueno, tú sabes entonces tener amigos así, mexicanos y latinos, como somos. Sí, cómo no. Y yo siempre me he llevado muy bien con la gente. Tengo, yo creo, una gran empatía. Y creo que al fondo, eso es la base de la diplomacia, es pensar qué se le está ocurriendo a la otra persona, cómo puedo yo dar mi mensaje en una forma que se va a apreciar y que la otra persona va a entender, aunque no esté de acuerdo, digamos, necesariamente, pero por lo menos entiende que esa es mi posición y a ver si podemos encontrar un terreno ganar-ganar. Y para mí ayuda mucho, pues, tener esa experiencia, pues, cultural y esas referencias culturales. No sé, tener una cierta simpatía. Y a veces uno puede ser una persona simpática sin realmente tener ese conocimiento cultural, pero yo creo que ayuda mucho. Claro, Y el claro. idioma ayuda mucho también. Yo creo, han habido embajadores de Estados Unidos en México que no han hablado español y creo que han hecho un buen trabajo, pero yo encuentro que eso debe haber sido muy difícil, porque realmente las conversaciones, algunas difíciles, temas muy delicados, y yo creo que el idioma es realmente gran parte del trabajo. Cuando uno usa un intérprete, realmente destruye la espontaneidad del momento, hace muy difícil establecer pues vínculos cercanos personales. Claro, y además de que en México hay ciertas palabras que son mexicanismos, son palabras en las que si no estuvieras hablando el español como lo hablas a la perfección, no lo entenderías. Bueno, sin echarme crema a mis tacos, yo Exacto. bastante de esas expresiones. Exacto. Exactamente. Eso, ¿no? Hay frases en las que dices, ¿qué dijo? ¿Qué quiso Sí. decir? Pero a veces en redes sociales la gente trataba de engañarme con albures, a veces que yo no reconocía los albures. Así que uno de de mi equipo de la embajada me dio una lista de albures para estar siempre al pendiente. Que me pues. Claro, dijo, si te ponen esto, ten cuidado porque va por Exacto. otro lado. Ya. Y después estudias historia, tienes una licenciatura en historia. Así es, estudié la historia diplomática de Estados Unidos, sobre todo, y sobre todo las relaciones con América Latina. También recibí un certificado en estudios latinoamericanos, así que tuve oportunidad de estudiar historia latinoamericana, historia mexicana a nivel universitario, y eso siempre me ha fascinado. Ustedes realmente en su país tienen una historia fascinante, una historia difícil, pero una historia realmente, bueno, todos somos productos de la historia de nuestros países y creo que nuestros países obviamente han tenido momentos difíciles en su historia y yo siempre reconozco eso. Yo quiero ser una persona muy abierta y franca y creo que francamente eso es la mejor forma de ser un diplomático, es no disimular, pero realmente ser una persona confiable, una persona de su palabra, una persona, pues trato de ser una persona educada, culta, que, con conocimiento del país y de su cultura, su historia. Yo creo que todo eso ayuda mucho. Y bueno, para mí realmente eso no fue un trabajo, para mí eso fue un gran deleite, pues involucrarme en la vida mexicana, estudiar más sobre la historia, la cultura de México, viajar a través del país, conocer a su gente, a la gran diversidad de su gente y a la gran diversidad pues de sus estados, e incluso dentro de los mismos estados hay mucha diversidad. Y en San Luis Potosí puedes estar en la Huasteca, puedes estar allá en la Sierra, totalmente como dos lugares totalmente distintos dentro de un mismo estado. Y bueno, México es un país maravilloso y realmente es una tristeza para mí vivir ahora fuera de México porque lo pasé muy bien. Yo realmente sentí que yo había nacido para
desempeñar ese trabajo de embajador de Estados Unidos en México. Y pues me hubiera gustado quedarme ahí muchos años, pero así no fue. Eso no fue dentro de mi control. Exacto. México es diverso, México es multidisciplinario, México es multicolor, México es una cultura, como dices, vasta, suficiente, que te llena de eventos y sucesos que son a través de, como dices, hasta de cada estado, ¿no? En cada lugar hay algo diferente. Y para mí esto fue una de las grandes ventajas de las redes sociales que me permitieron pues tener comunicación con personas de todo el país. No fui básicamente restringido a un círculo en la Ciudad de México. Pude conversar con personas en Hermosillo, en Tabasco, en Tampico, en todas partes de la República. Y yo no voy a decir que las redes sociales necesariamente son representativas de toda la sociedad, pero sí yo creo que para una persona en la política, yo creo que lo peor es vivir dentro de una burbuja y pues no poder comunicarse con personas que están un poco afuera de tu burbuja. Y aunque los comentarios sean negativos, uno aprende mucho de esas cosas. Y a veces no es grato leerlas, pero yo creo que vale mucho la pena. Y a veces hay cosas, por ejemplo, que si yo, a veces yo subí un tweet, digamos, un tweet feliz en un día donde es un día solemne y donde realmente no debería de haber hecho eso. La gente me decía eso de forma muy respetuosa y eso es importante para mí porque obviamente la vida pues es un proceso de aprendizaje, sobre todo cuando vives en un país extranjero que no conoces todas las costumbres y para mí fue una gran ventaja poder tener comunicaciones con gente de todo el país, de diversas grupos, de diversas tendencias políticas y eso para mí fue algo muy grato de mi estadía en México. Claro, fueron 3 años, de 2019 a 2021. ¿Quién, y en el periodo donde estuvo Donald Trump, quién te eligió como embajador precisamente de México? ¿Tú alzaste la mano? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo había sido abogado durante 30 años en Washington y el presidente originalmente me ofreció ser un juez, que es un cargo muy prestigioso en la Corte de Apelaciones y básicamente eso era algo bastante, digamos, esa era la ruta profesional en donde yo iba, ese era como el hito de mi carrera profesional. Pero yo le dije, señor presidente, francamente, a mí creo que yo podría hacer más para su administración y para el país siendo embajador en México. Y en esa época no teníamos embajador, se había ido ya la embajadora Jacobson y nos faltaba un embajador en México. Me dio mucha pena que hubo una gran demora en nombrar un nuevo embajador. Y yo me ofrecí para el puesto y obviamente yo creo que hay pocos cargos dentro del gobierno de Estados Unidos que son tan importantes para nuestro país y también para México que el cargo de embajador de Estados Unidos en México o viceversa, embajador o embajadora de México en Washington. Son cargos, es una relación, no es una relación típica internacional porque lo que pasa en esa relación afecta directamente pues la seguridad y el bienestar de ambos pueblos y creo que yo siempre esto lo dije que no vamos ni México ni Estados Unidos puede encontrar seguridad y prosperidad sin una buena relación con el otro país y pues para mí me complació mucho cuando el presidente me ofreció, me nombró para el cargo y pues aquí estamos. Exacto. Y ya viniste para acá y las cartas credenciales se las mostraste al hoy presidente Andrés Manuel. Así es. De los 32 estados, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál tiene para ti? Digo, quizás Ciudad de México por ser la capital, pero hay otros estados donde digas Cancún por tener tan bonitas sus playas, pero un paisaje hermoso en Chiapas y una comida estupenda en Puebla
No sé cuál te gustó. Y mira, cuando la gente me hacía este tipo de pregunta en redes sociales, yo subía un GIF que decía "It's a trap" del almirante de Star Wars, porque realmente no es una pregunta es cuando como un padre le preguntan cuál es tu hijo favorito. Y lo que yo siempre digo, y realmente es la realidad, cada estado tiene su encanto, tiene algo muy especial. Y hay estados como Tlaxcala, lo pasé de lo mejor en Tlaxcala. Hay lugares ahí increíbles. Valquírico es algo especial que está en la ruta entre Ciudad de México y Puebla. Ahí mismo han hecho un trabajo espectacular. Hay la comida allá muy fabulosa, lo de Huamantla. Desgraciadamente por la pandemia no pude asistir. Muchos eventos se cancelaron el año pasado. Así que para mí fue una desgracia no poder vivir y compartir todas esas experiencias culturales. Obviamente hay cosas como Día de Muertos, bueno, es algo muy especial en todo el país, pero yo estuve mi primer año en Janitzio, en la zona lacustre de Pátzcuaro, de Michoacán, y eso es algo increíble, ir a los panteones de noche y ver a las familias ahí. Incluso uno puede ir por las casas y ahí puedes ver los altares en las casas. Entras a una casa ajena, las puertas están abiertas. Eso es algo que yo creo que va más allá del turismo, es realmente es la experiencia de pues, compartir la vida en otro país. Es algo que es muy difícil como turista conocer todo eso. Y hay tantas experiencias culturales de ese tipo en México y me hace falta volver mucho ahora para poder conocer a todo lo que no llegué a conocer durante mi gestión a causa de la pandemia. Claro. Pero realmente cada estado, honestamente, bueno, son muy diversos, ¿no? Baja California realmente tiene muy poco que ver con Chiapas, pero el desierto, la montaña es algo muy, muy bonito, la selva también tiene su encanto, la playa, pues cada estado tiene su gastronomía y yo siempre, una cosa que me fascinó es que a ustedes los mexicanos les fascina la comida y entre mis tweets favoritos siempre son los que tienen que ver con la gastronomía. Sí. Incluso mucha gente me regañaba y decía, bueno, usted, embajador, parece que no trabaja, solamente se lo pasa turisteando y comiendo. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Que cuando esté en mi escritorio o en el teléfono que me saque selfies y las ponga ahí. No, yo cosas interesantes cuando yo salgo a un lugar, digamos, atmosférico o cuando me dan un platillo típico. Eso le interesa a la gente. Pero fue muy interesante para mí la gente que decía que yo no hacía nada más que turistear y no sé qué esperaban que yo subiera en redes. Para mí, el buen uso de las redes tiene mucho que ver. Hay que mezclar cosas serias con cosas un poco más livianas, cosas humanas. Porque, mira, como todos, aunque yo tenía el título de embajador, o lo tengo todavía, siempre uno embajador, pero yo también tengo familia, pasamos por pues muchas de las mismas dificultades por la pandemia que todos y muchos también de los deleites, muchas grandes experiencias que pudimos pasar en familia. Y para mí me gustó mucho poder pues compartir mis experiencias en México, incluso con los mexicanos para que ustedes puedan ver su país por los ojos de un extranjero. Pues para mí eso siempre es interesante. ¿Qué es lo que llama la atención a un extranjero? Que a veces cuando uno vive en un país, y así para mí es en mi país, a veces uno no se da cuenta de ciertas cosas porque son ya tan comunes que yo creo que uno puede redescubrir a su país por los ojos de un extranjero. Exacto, ver lo bello que es nuestro país, ¿no? Aquí también te tocó a ti que tu papá siendo embajador, pues tú estabas quizá de un lugar a otro.
¿Y tus hijos sucedió lo mismo? ¿Los trajiste a México? ¿Aquí ellos estudiaron? Sí, sí, estudiaron ambos un rato nomás en el Colegio Americano de la Ciudad de México. Desgraciadamente, cuando llegó la pandemia, durante nuestro primer año, ya se suspendieron las clases presenciales y se quedaron se quedaron en México varios meses haciendo clases presenciales, pero como estuvimos encerrados en casa, realmente no tenía mucha gracia para ellos y después de algunos meses ya volvieron a Estados Unidos. Para mí eso fue una gran decepción, pero todos perdimos muchas oportunidades por la pandemia. La pandemia nos cambió a todos la vida el año pasado. Pero mi idea original fue que ellos pudieran pues pasar ese año en el colegio allá en México y pues si no necesariamente dominar el español, por lo menos tener una buena base de aprendizaje del español para tenerlo toda la vida. Pero realmente con la pandemia no llegó a ser así. Pero bueno, eso pasa. Pero sí, mi hijo, sobre todo, él tenía 19 años y él hizo muchas amistades en México, salía mucho. Le invitaban a muchas fiestas y a lo mejor se divirtió un poco demasiado a los 19 años allá en México. Pero yo creo que sí, para mis hijos México siempre, pero para toda nuestra familia, siempre va a ser un país muy, muy especial. Claro, claro. Y así como es cada estado, también es difícil elegir una comida, pero la gastronomía mexicana es vasta y en cada estado hay algo especial. También Sí, ahí, ¿no? Y también ahí he visto que tú tuiteas, por ejemplo, últimamente digo, que es a lo que le llaman salsa, ¿no? Si uno estando en México, se conoce una salsa verdaderamente. No, sí, lo que era algo asqueroso, parecía una mermelada, lo que creo que ese fue uno de los tweets que recibió más likes en mis cuentas. Recibió, no sé, 70,000 likes o algo así, pero realmente para los mexicanos que han estado en Estados Unidos, supongo que todos han tenido la misma reacción de ver cómo ustedes pueden llamar salsa a esto. Eso no tiene nada que ver con salsa. Y bueno, eso a mí realmente me divierte mucho estando aquí de vuelta en Estados Unidos, ver cómo se presentan las cosas mexicanas, la cultura mexicana, se ve en todas partes. Ahora yo me encuentro en Arizona, estoy en Phoenix y obviamente hay una influencia pues muy fuerte mexicana aquí en esta parte de mi país y siempre estoy pues viendo, no sé, tiendas con letreros en español y pues, productos mexicanos. Así que para mí es un gran placer pues conocer cómo esta cultura mexicana trasplantada a mi país. Es una de las razones por la cual me encuentro aquí, porque creo que esta parte de mi país pues pues muy, muy cerca de México, físicamente y también culturalmente. Y eso me agrada mucho, me agrada muchísimo. Claro. Y hablando también un poco digo, de la cultura mexicana aunada con la gastronomía, pues pudo probar entonces los tacos, las tortas, ¿no? Que son también completamente, dice, a veces cuando uno sale, ustedes todo lo ponen o en un taco o en una torta. Exacto, así es. ¿No? Pero sí, mira, la gastronomía mexicana es una de sus grandes aportaciones pues, a la cultura mundial y por eso ha sido reconocida por la UNESCO en varias partes del país y es una parte muy importante pues, de la cultura. Siempre nos ha gustado la comida mexicana. Mi esposa, de hecho, siempre ha hecho un guacamole excelente. Ella tiene su propia receta de guacamole. Lo que nos falta aquí en Estados Unidos muchas veces, pues son las frutas y las verduras tan sabrosas como las hay allá en México. Los que me siguen en redes saben que mi lugar favorito de la Ciudad de México es el mercado de Jamaica, que nos encantaba ir ahí a hacer nuestras compras como familia y comprar no solamente comida, pero también flores, que es algo increíble, que aquí en Estados Unidos una flor es un lujo. Ya en México uno puede comprar, no sé,
una gran cantidad de flores y realmente cuesta mucho, mucho menos. Así que nos acostumbramos a muchas pues de esas cosas, de esas facetas de la vida en México que son distintas aquí y las echamos muy de menos ahora. Claro, y en los mercados se ve el color, un color y se ve el olor y se ve la gente y se ve la unión, ¿no? Eso es fabuloso. Así es, y eso es algo que extrañamos aquí, porque ¿por qué vamos a ir a un supermercado en la Ciudad de México si aquí tenemos también nuestros supermercados? Para nosotros, realmente ir a un mercado como el mercado de Jamaica, un mercado popular, eso es algo que, bueno, aquí existe, pero no en ese mismo tipo. Aquí hay algunos farmers markets que son agradables, pero nada que ver con el gran mercado de Jamaica o central de Abastos o el mercado de San Juan o el mercado de Sonora. Cada uno tiene pues, personalidad y nos gustaba mucho pues ir ahí y realmente eso lo extrañamos. Una historia fabulosa porque desde el primer mercado, antes de la central de Abastos, pues como tal, históricamente es el mercado de Tlatelolco, ¿no? Uno de los primeros mercados. Pero después surge, mucho tiempo después, la Merced. En la Merced, y precisamente de ahí proviene la palabra de estos, pues los que habitan la Merced son mercaderes, son comerciantes, son quienes hacen la labor de la compra y venta, y es como va descubriendo el mercado. El típico mercado de cada delegación, de cada alcaldía, de cada municipio, ¿no? El mercado de las flores, que es el de Jamaica, y a la vuelta está el mercado Sonora, y enseguida está la Merced. Todos estos mercados que le han dado vida y que en algunos lugares tienen una historia propia, una vida propia, cada persona que ahí vende, que ahí distribuye su comida o sus cosas que vender. Exacto. Sí, sobre todo yo quería apoyar a los mercaderes durante la pandemia. Yo creo que les afectó mucho cuando cerraron varios de los mercados por una época ahí y yo subía fotos mías pues ahí yendo de compras al mercado, pero con las protecciones, con la mascarilla, para apoyar a esta gente. Y gracias a Dios salí sano, pero yo creo que yo siempre decía que uno no puede estar, uno tiene que tomar precauciones, pero por lo menos mi filosofía para mí era que yo tenía que, como embajador sobre todo, que salir de casa y yo quería salir y quería apoyar a esta gente durante estos momentos tan difíciles, porque para mí, pues sin esos mercados, esos mercaderes, la Ciudad de México no sería lo mismo. Me preocupaba mucho que yo sé que los organilleros del centro pasaron una temporada muy difícil y yo incluso los veía después en otras partes de la ciudad porque yo creo que les hacía falta gente en el centro. Y yo espero que no se pierdan esas grandes tradiciones que hacen realmente, que dan sabor al país y que para mí, yo espero que México pueda recuperar después de la pandemia todo lo que se perdió. Esperemos que sí. Estos organilleros, globeros, el boleador, el que siempre está ahí boleando los zapatos, todas estas personas que han perdido bastante, como dice, por medio de esta pandemia, porque su trabajo es diario es conseguir el alimento para llevarlo a su casa, ¿sí? Pues ahora ha sido difícil. Ojalá que sí pronto se restablezca y que ellos puedan pues estar todavía caminando en las calles y que la gente o nosotros los podamos pues emplear. Ojalá. Yo he pensado mucho en ellos durante mi estadía y ahora desde mi salida y espero cuando vuelva, espero poder volver ya pronto dentro de los próximos meses. Espero pues ya volver a ver a la gente volviendo a una cierta normalidad. Exacto, esperemos que sí.
México también tiene muchos atractivos, ¿no? Cuando dice uno México, piensa la gente en Acapulco, piensa la gente en los mariachis, piensa la gente, aparte de lo que habíamos platicado, la comida y demás, pero tú fuiste a Garibaldi, por ejemplo, fuiste a Guadalajara a oír algún mariachi. Sí, ¿cómo no? Mira, hay muchos Méxicos. Hay un México folclórico, un México típico que tiene gran interés, bueno, turístico y cultural, pero también hay México del siglo XXI, de fábricas, de microcomputadoras, entonces, durante mi visita, por ejemplo, a Guadalajara, pude visitar algunas de las empresas tecnológicas pues más avanzadas del planeta. Ahí hay como un hub ahí en Zapopan, en Guadalajara, pero también obviamente de ahí viene el charro, viene el tequila, vienen muchas tradiciones y yo creo que, bueno, México, para mí algo lo lindo de México es que tiene un poco de todo, tiene pues sus tradiciones, sus raíces, pero yo no creo espero que no piensen que para mí o para mis compatriotas México es solamente eso. Eso es pues parte de la historia, pero una cosa que yo siempre digo aquí en Estados Unidos es que mucha gente no sabe que México es uno de nuestros principales socios comerciales de todo el planeta. Incluso en mi primer año como embajador, en el 2019, fue nuestro primer socio comercial del mundo. Ahora yo creo que el año pasado cayó a segundo, pero siempre está en primer, segundo, tercer lugar con China y Canadá. Y yo creo que es importante pues destacar que además de los lazos de la cultura, México es un país con una economía muy importante y una economía muy entrelazada con la nuestra. Cuando comenzó la pandemia, eso para mí, yo creo que fueron los días más críticos de mi gestión como embajador, porque lo que yo tenía que hacer es tratar de salvaguardar y proteger las cadenas de suministro que se han creado entre nuestros países. Realmente muchos productos muchas veces cruzan la frontera para ser armadas en México en parte o allá y vuelven y eso obviamente la gente conoce mucho la industria automovilística, pero hay muchas otras empresas que también cruzan las fronteras, muchos productos. Y cuando México, bueno, Estados Unidos y México ambos cerramos nuestras economías de una manera bastante repentina el año pasado, pero no coordinamos lo que eran las industrias esenciales y algunas industrias que se cerraron en México no se cerraron aquí y me llamaban los ejecutivos y me decían, mira, vamos a tener que cerrar si no recibimos los componentes de México. Y gracias a Dios yo creo que todo lo pudimos resolver, porque si se hubieran fracturado o roto las cadenas de suministro, eso es muy, muy difícil de pues, volver a establecer o a crear una estabilidad para que la gente tenga confianza de que esa relación o que los componentes siempre estarán ahí disponibles. Así que yo temía que podríamos realmente tener una gran crisis en nuestras relaciones económicas. Gracias a Dios no sucedió así, pero por eso era muy importante desde el comienzo mandar el mensaje que la frontera seguía abierta al comercio, aunque no al turismo o actividades no esenciales, la frontera terrestre o actividades no esenciales, pero que sí, no era una cuestión de clausurar o de cerrar la frontera, porque nuestro comercio es demasiado importante para ambos países. Y pues para mí como embajador, esos fueron, yo creo, los momentos más dramáticos pues de mi gestión. Claro. Afortunadamente, qué bueno que lo mencionas como socio comercial, pues bueno, entonces México juega un papel importante para Estados Unidos. ¿Cómo no? Y esperemos que eso continúe pues creciendo y fortaleciéndose para el bien de ambos países. Lo que yo siempre dije y digo es que es en el interés de Estados Unidos que México sea un país próspero, porque
los problemas de México en cuanto a migración, en cuanto a seguridad, se vuelven problemas nuestros también. Son problemas, retos compartidos. Y por eso la prosperidad en México nos ayuda a todos. Y creo que hay cosas que se pueden hacer, digamos, hay soluciones ganar-ganar. Yo creo que ayuda a ambos países. Y sobre todo ahora con el nuevo tratado que entró en vigor el año pasado, es un momento dorado para atraer inversiones que se han ido a China y a otras partes del mundo de vuelta a América del Norte, o sea, en México, Canadá o Estados Unidos, pero mucho mejor, hacer esas cosas aquí que allá. Y creo que como vecinos, el bloque de Norteamérica puede ser el bloque más importante del mundo, pero espero que así resulta ser. Va a necesitar a los tres países realmente poner mano a la obra. Claro, esperamos que así sea. También, pues bueno, el paso de los mexicanos al llamado sueño americano. Aún todavía hay muchos mexicanos por allá, bueno, mucho latino, pero prácticamente el mexicano es el que anda por allá, casi un poquito más centrado en Los Ángeles, ¿no? En muchas partes hay grandes comunidades mexicanas, pues en Los Ángeles, aquí en Arizona, en Texas, en Chicago. Yo creo que realmente en todo el país hay muchos mexicanos. Por eso México tiene no solamente su embajada en Washington, en la capital, pero otros 50 consulados a través de todo el país, porque hay tanto, y que realmente muchos de ellos se concentran principalmente en apoyar, dar servicios a los ciudadanos mexicanos que se encuentran aquí en Estados Unidos. Así que realmente yo creo que no hay un rincón de Estados Unidos que no tenga una presencia mexicana. Obviamente, como tú bien lo dices, varias partes como Los Ángeles más que otros, pero yo tengo una casa en una pequeña isla cerca de Boston, en Nantucket, y uno de los señores que estaba trabajando con nosotros allá, él es de México, él es de Nayarit, y pues ahí charlamos de la belleza del estado de Nayarit, y para mí es algo, yo espero que tenemos, en ambos países hay muchos estereotipos sobre el otro país yo espero, pues, ¿no? Tratar de crear puentes, pues, entre nuestros pueblos, puentes culturales, y yo creo que tenemos, pues, muchos valores en común, y el mexicano que viene para aquí suele ser una persona trabajadora, personas muy, muy decentes, y para mí es importante tratar de, pues, reformar nuestro sistema migratorio para tener programas para que la gente pueda venir de una manera legal y regular, como eran los años del programa Bracero, donde la gente podía venir a trabajar y después volver a México sin problemas y trabajar aquí bajo la protección de la ley de forma legal. Para mí, si las cuestiones, vamos a tener una migración ilegal y desordenada o legal, es obvio lo que deberíamos de hacer. Y yo creo que para el bien de ambos países tenemos que trabajar en ese tema. Lo que estamos viendo ahora en la frontera es una gran tragedia que yo responsabilizo mucho al gobierno actual de mi país, sin meterme aquí mucho en la política, pero lo que no hay que hacer es crear incentivos para que la gente migra de forma irregular. Y eso yo creo estamos viendo ahora con todas estas caravanas que ahora vienen. Y no solamente cuestión de mexicanos, al contrario, como ustedes muy bien lo saben, en México viene gente de todo el mundo. Viene gente de Kazajstán, del Congo, de Haití, de Ecuador, del Brasil. Viene todo el mundo. Y yo creo que realmente
esto no puede ser, sobre todo durante una pandemia. ¿Cómo puede ser que la gente puede estar cruzando fronteras durante una crisis sanitaria sin protecciones muchas veces? Y pues me da mucha pena ahora lo que está pasando en la frontera, porque me parece una crisis. Yo creo que cuando durante mi gestión, ya habíamos resuelto la crisis en la frontera, no había crisis, y ahora viendo lo que está pasando, y como, no me gusta ver cómo la gente sufre ahí. Yo creo que hay mucha gente humilde, ellos pagan todo lo que tienen para el sueño del norte, y ahí los abusan los coyotes, los polleros. A esa gente no le interesa la vida humana, le interesa el dinero. Y pues no sé, no me quiero meter demasiado en estos temas, pero yo espero que podamos ya resolver estos temas, porque envenenan a nuestras relaciones. Yo creo, para mí como embajador, yo siempre quería enfocarme en los temas positivos, en cómo vamos a crecer los lazos económicos, cómo podemos avanzar, pero siempre nos metíamos en cuestiones de migración o de seguridad, de narcotráfico, y yo digo, tenemos que resolver estos temas negativos para poder enfocarnos pues en lo positivo. Pero bueno, es el gran reto para ambos países. Exacto, y ojalá que continúe ahí tu paso por el gobierno y por la embajada. Sería muy, muy, muy bueno. Creo que se creó una buena relación, ¿no? México-Estados Unidos, por quizá no olvidarse de la solemnidad ni nada, porque tu trabajo lo hacías, pero sí hubo pues no sé, como que el buen trato entre las dos partes, y es mejor trabajar así, de esa manera. Sí, mira, yo siempre decía eso, que yo respeto mucho la soberanía de México, y como yo espero que los mexicanos también respetan la soberanía de mi propio país. Y obviamente la soberanía quiere decir que ustedes van a tomar decisiones muchas veces que a mi gobierno no necesariamente le va a gustar, pero tienen el derecho de hacerlo a lo suyo. Y mi rol como embajador es tratar pues explicar por lo menos nuestra posición, y también explicar la posición de México en Washington. Pero yo, México es un país democrático, y con su gobierno que toma sus propias decisiones soberanas, y para mí lo más importante siempre, cualquier relación diplomática tiene que comenzar con un respeto mutuo y un reconocimiento de la soberanía del otro país, y tiene que proceder por tratar pues de persuadir al otro país de que a lo mejor mejor sería alinear las posiciones, algo así. Pero yo creo que realmente entre México y Estados Unidos tenemos mucho en común. Hay algunos países del mundo donde la relación es muy difícil, pero yo creo que si a México le va bien, a Estados Unidos le va bien en general, y viceversa. Y viceversa. Sí, exacto. ¿Qué es lo que queremos y lo que pedimos hoy en día? ¿No? Que ambos Espero nos que vaya sí. bien. Y francamente, yo creo que las cosas, no sé si tú lo sabrás mejor que yo a lo mejor, pero yo creo que a través de los años, los vínculos personales, familiares, culturales entre nuestros países se han ido profundizando, y yo creo que hay más entendimiento ahora entre nuestros países que, digamos, en comparación con hace 50 o 100 años. Yo creo que realmente, yo creo que supongo que casi todas las familias en México, por lo menos muchas familias en México, tienen algún miembro de la familia que ha vivido o que vive en Estados Unidos, y que conoce la realidad en Estados Unidos. Y para mí eso es lo más importante, que nos conozcamos mejor. Por eso yo, como embajador, yo traté mucho de, pues, fortalecer los vínculos educativos y culturales entre nuestros países, porque yo creo que no hay mejor manera de mejorar las relaciones que conocerse mejor, para tener esa empatía, y para no siempre pensar en estereotipos de un lado para el otro. Exacto, exacto. Que no nos quedemos tan solo en eso. Como dices, de conocernos el uno y el otro. Eso es lo importante.
Y qué bueno que lo pudiste tú hacer en estos 3 años y aparte que ya te interesaba pues la cultura mexicana que como... Sí, ¿cómo no? Y mira, yo, aunque ya no estoy de embajador, para mí mi interés en México no ha terminado. Yo supongo que toda la vida, ustedes aquí tienen un gran amigo de México. Gracias. Para toda la vida, aunque ya no me quieran. yo voy a seguir, yo pienso seguir volviendo al país para conocerlo mejor y para mí México es un país será un país siempre muy importante en mi vida y realmente yo espero que yo pueda de alguna forma, aunque ya no sea de embajador, pues continuar a fortalecer los lazos entre nuestros países, aunque sean económicos, culturales, no sé, pero yo me gustaría dedicarme a eso. Ya, ¿no? Esperemos que sí, te queremos ver aquí. ¿Algún lugar, Christopher, que hayas dicho, híjole, este no lo visité y tengo muchísimas ganas de hacerlo? Demasiados lugares ¿Sí? así. Realmente conocí muy poco, lastimosamente, del estado de Veracruz, que es un estado enorme que va desde el sur de México hasta Tampico y yo solamente conocí el puerto de Veracruz, así que me faltó conocer pues Orizaba, Jalapa, Papantla, todo la Huasteca y del norte del estado. Me dio mucha pena no poder, Coatzacoalcos, me dio mucha pena no poder conocer mejor ese estado, que es uno de los estados más grandes del país. Tenía previsto una visita ahí, pero justamente cuando pegó la pandemia y solamente después llegué a visitar el puerto de Veracruz, pero también grandes partes de Sonora, son estados tan grandes, Sonora, Sí. Chihuahua, Coahuila. Yo apenas conozco algunas ciudades, pero me encanta el paisaje, pues el desierto ahí del norte. Me falta mucho para conocer ahí en el norte. También en el sur, yo creo que como embajador solamente llegué una vez a Quintana Roo, a Cancún. Ya como turista antes lo había conocido, la Riviera Maya, Tulum, pero obviamente me gustaría volver para conocer eso. Hay muchos estados. Muchas de mis visitas los pude hacer durante, digamos, 2 o 3 días, pero realmente para conocer a los estados uno tiene que pasar, no sé, semanas y no días. Así que realmente yo creo que ya nos van a ver de vuelta muy pronto ahí. Claro. Y mira, si alguien me ve ahí en la calle en México, por favor, salúdenme. Me daría mucho gusto, pues, porque me falta muchísimo del país para conocer aún. Así que, Claro. pero por suerte no nos queda muy lejos y espero ya que se termine la pandemia, que lo domamos, podamos volver ya muy pronto a la normalidad. Me entristeció mucho que no llegué a Taxco el año pasado para la Semana Santa, lo tenía previsto. Yo creo que otra vez este año se canceló todo lo que es esa procesión. Procesiones, sí, exacto. Allá y quisiera volver para esas fechas. Yo creo que todos los años vamos a volver para Día de Muertos, que para mí es una época mágica y realmente única en el mundo, que como se celebra allá en México. Así que sí, yo creo que no se han deshecho de nosotros todavía. Hay más Christopher Lando para rato. Sí, y aparte sí. también nosotros festejamos a la muerte, ¿no? O sea, sí, pues no queremos presenciarla, ¿no? No queremos estar ahí, pero cuando nos toca, lo tomamos de otra forma y la muerte es un festejo y la muerte, como lo dices en el estado de Michoacán, es una fiesta. Es en Jalisco, en Mixquic, en todos estos lados, es un jolgorio, que es una fiesta aquí, ¿no? Sí, y para mí yo creo que eso es muy interesante para nosotros, es una forma muy distinta de ver la muerte y yo creo que
nosotros nos quedamos maravillados con esas tradiciones y creo que vamos a tener un altar en nuestra casa todos los años con nuestros difuntos. Yo creo que es una ocasión muy pues apropiada para acordarse de pues los difuntos. Y allá en México se dice que mientras a uno se le recuerda, sigue vivo y no muere. Y yo creo que eso es algo muy bello y muy profundo. Y para mí, pues esa tradición me gustó mucho, así que yo traje todas las cosas para poner mi propio altar aquí en Estados Unidos, en mi casa, y así que así lo vamos a celebrar, aunque no tengamos todas los cempasúchiles y todo eso como allá en México, pero bueno, pues a la nuestra lo vamos a hacer y me pueden ver en redes sociales como lo hicimos. Eso iba, para que tú subieras la foto ese día en noviembre, 1 y 2 de noviembre, y, ¿Sí? Y nosotros verla encantados. Y por supuesto, de aquí te podemos llevar las flores de cempasúchil del mercado de Jamaica. ¿Cómo no? ¿Cómo hasta no? Tu casa. ¿Cómo no? Pues yo espero que nosotros estemos allá para el Día de Muertos. Vamos a ver cómo va la cosa, pero nuestro plan realmente es volver todos los años. Así que sí, el último año estuvimos en Oaxaca, pero no fue igual porque ya se había cancelado muchas cosas por la pandemia, así que algo pudimos ver, pero realmente prohibieron la entrada a los pabellones, a los panteones, digo, y obviamente por la pandemia no fue lo mismo. Así que pues nos queda mucho para ver allá. Por favor, recomiéndanme más viajes. Yo realmente quiero conocer y por favor siga subiendo, espero que siga siempre subiendo cosas interesantes pues de la historia del país y pues la vida desde la banqueta, pues las crónicas de la banqueta me encantan. Pues muchísimas gracias, de verdad, y encantados de tenerte aquí. Yo lo confieso, una de las entrevistas que más me han gustado y que por ser, pues, digo, la persona que es, lo agradezco muchísimo el tiempo. Eso supongo que lo dices a todos tus invitados. No, de verdad que hay momentos especiales. Y yo lo agradezco muchísimo, muy, muy emocionado. Agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo no? Para mí ha sido un enorme placer. Te mando un fuerte abrazo a ti, a todos tus videntes, oyentes, a todos los amigos en México y espero volver a verles ya muy pronto. Gracias por todo. Gracias a México por haberme acogido a mí y a mi familia con tanto cariño. Realmente eso nunca lo vamos a olvidar. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hasta pronto y esperemos vernos ahora para noviembre. Cuídense mucho, amigos, y de verdad muchísimas gracias. Él es Christopher Lando, ex embajador de Estados Unidos en México. Platicamos muy, muy bien. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos presta vida. Gracias, hasta luego.